por un insólito destino, ¿sí? En los años 70, si mal no estoy, ¿sí? Y de alguna manera eso es la transferencia de lo que hacía relación Juan Carlos, ¿sí? Cada vez que establecemos una nueva relación con alguien, cada nueva persona de nuestra vida hace que transfiramos situaciones del pasado a esa relación presente, ¿sí? Para los que hemos amado y hemos perdido amores en la vida, cada vez que enfrentamos un nuevo amor nos enfrentamos con las expectativas del pasado, transferimos, ¿sí?, de lo pasado a lo presente. Pues bien, una relación analítica es eso, es un lugar donde yo voy a poner en juego todas mis pasiones más hondas y profundas, y el otro que está ahí al frente mío es el desencadenante de esa situación. Algo de alguna manera, dice Otto Gross, ¿sí?, esa persona que está transfiriendo el amor a mí está en capacidad de transferírselo a cualquier persona. Y es un poco lo que le dice Otto Gross a Jung: si esa mujer lo ama a usted, es porque en el fondo esa mujer no solamente quiere transferir el amor a usted, sino que quiere transferir el amor a un montón de personas. Y entonces, claro, ir a una situación analítica es peligroso porque es desatar las fuerzas pasionales amorosas. Y el receptor de esas fuerzas pasionales amorosas, pues es el terapeuta, es el analista, ¿sí? Y eso es lo que le dice Freud a Jung. La diferencia está en que usted, Jung, y le estaba preguntando aquí a un experto en cosas alemanas, que es Fernando Cardona, que qué traducía Jung en alemán, y él me decía, traduce joven, y Freud traduce amigo. La pronunciación sería diferente, me imagino, pero hay un elemento interesante porque lo que se está tejiendo todo el tiempo son relaciones intensas, transferenciales, como lo decía Alonso, con cada uno de los personajes. Toda paciente mujer que le llegue a un analista joven, decía Freud, ¿sí?, le decía Freud a ese analista, cuídese de una paciente joven, a los analistas hombres, porque usted con esa mujer va a vivir una situación amorosa, ¿sí? Y insisto, si me remito a Arrastrados por un insólito destino, cualquier persona heterosexual o homosexual que se encierren durante un tiempo largo van a desarrollar intensas relaciones amorosas, ¿sí? Y ese desate va a caer sobre la figura, insisto, del analista. Eso es lo que me parece a mí que es lo que trata de explorar de alguna manera la película en la relación Sabine Spielrein-Jung. Todo lo que pone en juego frente a este hombre protestante contenido que lucha fuertemente contra eso, ¿sí? Y le discute a Freud, tratando de decirle, la idea no está en desatar las pasiones, sino en contener las pasiones, y Freud le dice, no señor, eso no es así, usted va a ser víctima de esa situación, y Sabina se lo dice, y tal vez no tendrá razón Freud, y en la escena siguiente están tirando de nuevo ahí en el cuarto de Sabina. Es este enfrentamiento, ¿sí?, frente a los horrores internos, no digamos horrores, frente a los fantasmas internos, lo que me parece que es lo que hace atractivo a Cronenberg en la historia del método psicoanalítico. Insisto, lo peligroso de ir a una terapia psicoanalítica, lo peligroso es el desate de estos fantasmas, de estos monstruos que de alguna manera habitan en el interior de cada uno de nosotros, ¿sí? Y lo peligroso es que el terapeuta es el receptor de esa situación. Simplemente como datos, hay una película anterior a esta, es una película hecha por un italiano que se llama Roberto Faenza, ¿sí?, que se llama Primiti l'animi, que traduciría ¿qué? Tráeme el alma, tráeme el alma. Ok, toma mi alma, ¿sí?, que es una película hecha 10 años antes que esta película, basada en un libro, ¿sí?, que Canotenuto escribió en Italia, también mucho antes que la obra de John Kerr, perdón. Lo digo porque esto acaban siendo remakes, ¿no? Lo que hace Cronenberg es un remake de lo que hace Faenza, lo que hace Kerr es un remake de lo que hace Canotenuto. Pero lo que voy con esto es a que es una reedición. Lo curioso es que Transferencia es una reedición. Yo reedito con otro lo que viví, otro en el presente, lo que vi con alguien del pasado, ¿sí? Creo que en esos monstruos agazapados y contenidos tal vez está la fascinación de Cronenberg, pero me sigo preguntando por qué Cronenberg hace una película así, y me gustaría, si hay cinéfilos expertos en el cine de Cronenberg, que me lo expliquen, ¿sí?, este gusto por lo vienés, además, en Cronenberg, que me llamó la atención. Lo otro,
Lo otro que quisiera plantear no viene al caso de pronto, pero uno podría decir que la sexualidad ha dejado de ser un fantasma porque ya está totalmente expuesta. Yo viendo esta película decía, la sexualidad sigue siendo una cosa muy contenida, ¿sí? El abuso infantil que está tan de moda por estas situaciones que se están, ya lo había planteado Freud a finales del 19, como un elemento importante de la cultura. ¿Será que realmente durante estos 100 años de los que hablaba Freud en la película, la sexualidad sí se ha desmitificado? ¿No sigue siendo un mito? No somos simplemente unos liberales de discurso, pero que en carne y en vida no somos liberales para absolutamente nada. Y creo que eso hace vigencia de alguna manera en lo que la película plantea. Pero bueno, lo dejo ahí. La historia entre Jung y Freud. Es cierto que la admiración mutua existió desde siempre. Ellos se conocen por primera vez, 1906, y efectivamente, como sale en la película, tardan 13 horas conversando. Se llevan muy bien además, hay muchos intereses en común. El primero, la literatura clásica greco-latina. Tanto Freud como Jung eran amantes del teatro, amantes de la literatura. No es ninguna coincidencia que los dos también recibieron el premio Goethe de literatura, que es la máxima condecoración, la máxima premiación que se da a los literatos en habla alemana. Asimismo, los dos coincidían en su interés en la mitología, en sus intereses filosóficos. Freud hizo 4 semestres de filosofía, su profesor fue Franz Brentano, y conoció muchísimo de los grandes fenomenólogos y filósofos también del Círculo de Viena. Por su parte, Jung, como bien anota el doctor Alonso, venía de una familia protestante, su padre era pastor, y desde muy joven tuvo un acercamiento con lo teológico y con la filosofía de la religión. De hecho, hoy en día, de los autores más estimados, más apreciados por antropólogos y estudiosos de comparación, de estudio de religiones a nivel transcultural, es Carl Gustav Jung. Ahora bien, también en lo clínico, en el método clínico, hay muchas similitudes entre Carl Jung y Sigmund Freud. Ambos estaban convencidos que la vía regia de acceso al inconsciente eran los sueños. Y de hecho, tanto Freud como Jung eran expertos intérpretes de sueños. Tanto Freud como Jung le dedicaron bastantes horas de su trabajo clínico a esclarecer la simbología de los sueños. Eso sí, el método de cada uno de ellos era bien distinto. Podemos más adelante profundizar en esto, cómo entendían los sueños Freud versus cómo los entendía Jung. Otra cosa que los acercaba bastante era el uso de la asociación libre. Jung se puede decir que es el que descubre la asociación libre con sus investigaciones previas al conocimiento o al serle presentado a Freud, pero si revisamos más detalladamente la historia, encontramos que Freud también había hablado de asociación libre, e inclusive otros filósofos, artistas, escritores no psicoanalistas. Otro punto que los acercaba, fíjense que en la primera parte de la película es interesante la hidroterapia, ¿no? Eugene Bloila, el señor director de la clínica Berholzi, él era también un amante de la terapia ocupacional, de poner a trabajar a los pacientes para que los pacientes lograran, por decirlo así, estar ocupados, y les era muy provechoso sin duda. Bloila también hizo contribuciones con respecto a la esquizofrenia, a la comprensión semiológica de los trastornos psicóticos. Y finalmente lo que más le fascina a Freud de Jung, aparte de su conocimiento en lenguas clásicas, aparte de su amor por la mitología,
aparte de su cultura, de su vasta erudición, es que Jung efectivamente era protestante. Tengamos en cuenta que Freud era ante todo un estadista. Él mismo se comparó con Napoleón en muchas circunstancias. El método psicoanalítico y el psicoanálisis siempre encontraron resistencia enorme en los círculos sociales, no solamente en las sociedades médicas. El público en general no recibió con mucho entusiasmo el psicoanálisis. Además, el psicoanálisis, y tengas en cuenta que Europa era antisemita, así fuera una ciudad aparentemente liberal como Viena, era antisemita, y el psicoanálisis tenía en su interior, en su círculo, Ferenczi, Otto Rank, eran todos judíos. Y efectivamente Jung le abre esa posibilidad a Freud de internacionalizar su movimiento y de dejarlo en una persona segura, en una persona que no lo iba a poner en riesgo, porque no era judío. Además era, sí, suizo, un ario entre comillas, pero además en un país neutral, muy adecuado para extender políticamente el psicoanálisis. ¿Qué pasó después? Sí, evidentemente, la intención política de Freud de poner a Jung como su sucesor, como su heredero seguro, falla porque ambos divergen en muchas cuestiones, no solamente en cuanto al origen de la neurosis, que para Freud era evidentemente pues, un origen sexual, de represión sexual, para Jung era sobre todo de no integración del self, sino por esas muchas cosas. Jung siempre estuvo muy cercano a analizar lo místico, lo trascendente, estaba convencido de la utilidad de decirle al paciente qué se podía hacer de aquí en adelante, no se quedaba con el insight, con el hacer consciente lo inconsciente. Y de otro lado, Freud, hay que entenderlo también, era un hombre juicioso, neurólogo de formación, que intentaba hacer lo más científico posible su método, justamente para salvaguardarlo de todas las críticas que ya se le avecinaban y que tenían que ver con un profundo antisemitismo y una profunda mojigatería social que no estaba superada. Nosotros creemos que la mojigatería es de lo victoriano y resulta que no, que en 1912 la sociedad seguía siendo mojigata y como bien apunta el doctor, o sea, es válido preguntarse si hoy en día todavía no continúa haciéndolo. ¿Ah? Y lo interesante ahí es que de esa pelea entre Freud y Jung, pues yo creo que el psicoanálisis no se perjudica, más bien se abre otro sendero interesante, el sendero freudiano, sólido, estructurado, bien hecho, que permitió ahondar muchísimo en el desarrollo psicosexual, pero lo junguiano también, el hecho de explorar el hinduismo, de meterse con elementos trascendentalistas, místicos, religiosos, le dio un aporte cultural y antropológico enorme al psicoanálisis. Después vendrían otros, Melanie Klein, el mismo Sándor Ferenczi, que aparecía ahí tangencialmente en la película, bueno, y los franceses, ¿no? Jacques Lacan sobre todo. Entonces, el psicoanálisis sí vivió una profunda ruptura entre Freud y Jung, pero yo creo que en esa diversidad está la grandeza del psicoanálisis y de cualquier ciencia humana. No solamente es una sola la postura, sino que de esa multiplicidad de visiones nos acercamos en algo a lo que pretendemos, que es la búsqueda de la verdad.